Buenas noches, profesor y compañeras. Mi nombre es María Samina y Pablo y les voy a hablar de los factores bióticos y abióticos. Introducción. Yo en esta presentación les hablaré de los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son aquellos factores no vivientes en el ecosistema. Los abióticos, como podemos ver, los minerales de suelo, agua, aire, viento y luz. Esos son los que no se pueden sentir y no se puede tocar nada. Y en los factores bióticos son todos los organismos vivos de ecosistema. Los factores bióticos, que están los animales, plantas y microorganismos. Entre los microorganismos está el hongo, bacterias, algas y el virus. Enfermedad biótica. Hoy yo les voy a hablar de la botrytis cinerea, más conocido como el moho gris o pudrición gris. ¿Qué es la botrytis? Es un hongo patógeno capaz de atacar a más de 220 variedades de plantas, hasta incluso al vid. Se trata de un hongo más común en los cultivos como el tomate, ya sea interior, exterior o ya sea en un invernadero. Siempre estará más presente a finales de la floración o durante el secado. Síntomas del botrytis. El síntoma es una infección fúngica que no se aprecia en los primeros en las flores. Podemos ver que se propaga por necrosis, tejido de tonos marrones y humedad cerca del lugar de la infección. Es uno de los primeros síntomas que indicar es un posible ataque de botrytis, y también una mancha de tonos más claros en las flores como un anillo de marrón oscuro y a su alrededor puede ser una señal de infección de un hongo. ¿Cómo prevenir la infección? Primero, cuando nosotros encontramos un rasgo de botrytis, es muy importante eliminar inmediatamente cualquier parte de la planta infectada. También no debemos permitir que la parte de la planta infectada entre en contacto con las otras plantas, porque al mínimo o menor roce mandará nubes de esporas grises al aire que aterrizarán en las plantas sanas y podrán infectarlas. Para la cosecha del exterior es aconsejable cubrir las plantas con una estructura impermeable cuando haya previsión de lluvia o llovizna. ¿Cómo puede ser un túnel polietileno o un invernadero? Lo cual evitará que las plantas se mojen. También está la importancia de de estar atento ante la plaga como las orugas, ya que puede dañar la cutícula de la planta y ser aprovechada por la botrytis cinerea. Para acceder más fácilmente a los hongos, les resulta fácil infectar plantas que ya hayan sufrido daños producidas por los parásitos masticadores. ¿Cómo controlar la botrytis? El control de la botrytis en la post-cosecha pasa por una serie de prácticas culturales que en los procesos previos de la recogida del fruto, con el objetivo de evitar que el hongo pueda instalarse en las plantas. En los labores del cultivo es una prioridad las heridas de las plantas, hidratarlas con geles protectores si llegan a desarrollarse. Igualmente, los cultivos deben protegerse de heladas y las lloviznas intensas, así como controlar el riego. La mejoración de ventilación en las plantas controla su densidad por otro factor fundamental. En el caso de que algún punto de la planta ya sea infectada, es indispensable eliminarla para evitar el riesgo de que se propague un hongo. Del mismo modo, también hay que valorar la aplicación de medios químicos contra la botrytis, esencialmente fungicidas del amplio espectro que tiene una solaneas como el tomate u otras muchas plantas, como la cebolla o la fresa. Esencialmente deben ser tratamientos que inhiban la producción de esporas y eviten su introducción dentro de la planta. Químicos para la botrytis cinerea.
El Ortalonil 72%, que tiene 720 gramos, es un fungicida de amplio espectro que se utiliza mucho como acciones preventivas. Suele aplicarse en muchas hortícolas solanáceas como el tomate y la berenjena, y funciona muy bien con el apio, la cebolla, la fresa y muchos ornamentales. El otro también es ciprodinil, que trae 37,5% de pp con 375 gramos, y fludixonil con 25% de ppp y 250 gramos. Un fungicida muy eficaz contra este hongo, dado que actúa a través de dos materias activas distintas. Inhibe la producción de esporas y el crecimiento del hongo, y evita que sea más complicado su alimentación a través del micelio. Se puede utilizar con un gran número de curcubitáceas como berenjena, tomate, fresa o uva. Y por último, fenexamida, 50%. Es un fungicida de la familia de la hidroxilinidas, muy eficaz contra la botitis cinerea, ya sea que se encarga de impedir la producción del tubo gélmico. Se aplica en los tomates, pepino, berenjena y fresa. Enfermedad abiótica. Golpe de sol. En algunas alternativas para disminuir el daño producido por el golpe de sol son huertos bajo la malla o bloqueadores solares, lo que permite bloquear el exceso de radiación lumínica, y que son las caolinitas de silicatos de magnesio y ácidos grasos, entre otros. Cuando se aplican los protectores, disminuye la intensidad UV y la temperatura a nivel de hojas y frutos. Además, aumentaría la eficacia del agua a nivel interno, reduce el estrés hídrico, mejora la calidad de la fruta y aumenta el periodo de la fotosíntesis durante el día. Síntomas. El primer síntoma es una mancha aclarada en el lado de los frutos verdes expuestos al sol. Después el área se ampolla y finalmente se desarrolla una mancha grande, aplanada, blanca grisácea. La superficie de la mancha es seca y papelosa, y también algunos hongos oscuros pueden invadir el área afectada. El estrés por altas temperaturas puede identificarse rápidamente en los cultivos como las plantas marchitas, apariencia de enfermedades y quemaduras. Factores de riego. Cada planta tiene un patógeno que se le hace más enorme y resistente a los niveles de temperatura de la previa dispuesta para los cultivos. Un claro ejemplo de ello es la severa afección de la planta no aclimatados entre las temperaturas oscilantes de 30 a 35 grados, y muerte celular por exposición a temperaturas entre 45 a 50 grados. Entre los factores abióticos más incidentes del crecimiento y producción de las especies se encuentran en la exposición de elevadas temperaturas, donde los cultivos pueden sufrir un estrés hídrico por falta de agua y deshidratación por la temperatura. A dicho sentido presenta problemas para el producto y pone en riesgo los cultivos durante las olas de calor. Los niveles de enzimas y proteínas a las plantas disminuye a la velocidad de un desequilibrio dado entre la rapidez de su formación y la velocidad de su degradación. Prevención. Hay muchas maneras de prevenir y controlar el estrés por cultivo de temperatura. En los cultivos, igualmente, en pleno desarrollo de la transpiración de la planta, se determina la mayor medida para hacer su capacidad para hacer frente a las altas temperaturas. Por parte, existen otros métodos y estrategias que pueden implementarse en el cultivo. Estos son prevenir el estrés por altas temperaturas. Ejemplo, evitar el laboreo excesivo del suelo, mantener los cultivos bien fertilizados,
aplicación de follaje de bactericida y el uso de cubiertos como invernadero. Y por último, incrementar la humedad del suelo. Control químico. Arrowhead. El fungicida es concentrado en calcio y magnesio para uso foliar y que previene fitopatías como las quemaduras debido a las altas temperaturas, así como también los ataques de las plagas. Ese químico actúa como producto de film blanquecino sobre la superficie de la planta o fruto tratado, lo cual dificulta el paso de radiación solar perniciosa y además ejerce en efecto central las plagas, pero sin ningún efecto fitosanitario ni genera ningún tipo de residuos. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.